Bueno, como muchos de ustedes saben, Cuba es una tierra que cautivó al mundo por su belleza y por su misterio. Las transparencias de sus aguas tibias, el verde exuberante de su vegetación tropical y su naturaleza vibrante se reflejó de manera indeleble en la vida diaria de su pueblo. Un reflejo que quedó vivo para siempre en la memoria y en las voces de sus hijos. Y se quedó en eso. O eso cuentan, que hubo un tiempo en el que esa belleza y misterio permitía que caminando se llegara al destino que se quisiera. La cuestión entonces era llegar a alguna parte, pero las partes se hicieron nada y la nada se convirtió en caos. Un caos absurdo del que no se percató nadie. De ahí surgió el exilio. De ahí que al exilio le siguiese la inmigración económica y que tras tantos años nuestra tierra siga buscando y se plasme la confusión haciendo estragos entre el clan de los dormidos. Ese clan colección a la que pertenecemos todos. De él se aprovechan los gobernantes convirtiéndonos en unos buscavidas a la captura de nuevos predios, pastos frescos, oportunidades que nunca aparecen y entre unas y otras el vacío, el entretenimiento estéril. Cada alto en el camino es un acto de esperanza, de extraños hitos que no señalan ni el principio ni el fin, marcas en un camino que hace tiempo dejó de verse. Ahora son monolitos, simples estatuas que conmemoran efemérides que jamás se produjeron, dioses que no crecen, deidades sin magia, situaciones extremas sin ninguna concordancia, absortas, involucionistas, sin fecha en el calendario, aptas para no señalar sino aquello que se les atribuye sin más sentido que el que quiera darle el incauto. Por eso, y por tantas otras cosas, cada vez que alguien me pregunta por qué es tan difícil que deje de añorar a Cuba, les cuento sobre mi niñez y del tiempo mágico que tuve la suerte de vivir. Es cierto que esas vivencias fueron pocas pero intensas y de calibre. Son muchos los que se asombran de los recuerdos que aún perduran en mí. Eso sí, debo admitir que mi mente los ha idealizado hasta convertirlos en la Cuba que va conmigo a todas partes. Sin embargo, debo advertir también que soy el cubano mudo, porque nadie quiere a los que recuerdan, a los que parecen conocer el resultado. Nadie habla sino palabras fuera de contexto. Hago el esfuerzo, pero se habla en clave oculta de sol que no desvela sino las simplezas de sus argumentos. Unos argumentos que se transforman en planes. Eso parece, eso esconden. Risas falsas, risas, risas, risas. Solo se conocen risas. Es sencillo reírse cuando solo se tienen argumentos. Ahora, muchos años después, tal vez demasiados, quiero que el mundo conozca a Cuba, la Cuba que yo conocí y la que he vivido en el exilio. La Cuba que, como dijo Guillermo Cabrera Infante, todos llevamos dentro. Yo soy Luis Fegaliano y estos son los cuentos de un cubano mudo, unos cuentos recogidos en una trilogía cuyo primer volumen se presenta hoy y se titula Porque perdí la confronta. En este volumen encontrará el lector una serie de narraciones cuyo leitmotiv es el exilio y la emigración. Esa maldición que parece perseguirnos desde las guerras de independencia hasta nuestros días. Una maldición que en la actualidad lleva más de 50 años con nosotros y que comprende desde los inmigrantes por razones económicas autorizados por el gobierno hasta los que han sido desterrados en clara contravención a las más básicas reglas establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Unas reglas que desprecia con total impunidad el gobierno de Cuba y el mundo libre parece haber olvidado. Pero esto no es un acto político. Tampoco el libro toma postura de denuncia sobre el fenómeno de este exilio un tanto especial que nos caracteriza. No fue esa la intención al plantear este tema dentro de la trilogía. Mi literatura no se caracteriza por ser sesgada y panfletaria. Eso queda para los afectos a regímenes monoaurales
y de discursos rayados, orientados todos en una misma dirección. En el devenir de las historias, el lector irá desgranando esa realidad en las nostalgias, en sus rayos de esperanza y en sus claves humorísticas, que son muchas. No se va a encontrar sesudos análisis sobre la emigración o el exilio político, sino historias de vidas que se enfrentan a las realidades que van encontrando en el camino y que resultan, si no kafkianas, muy raras y hasta hilarantes. Estoy convencido que los que lean el libro van a divertirse y terminar con un sabor de boca dulce y satisfecho. Quiero destacar que el libro hace rendido homenaje a la expresión cultural más relevante de la isla, su música. De siempre la isla fue terreno fértil de nuevos ritmos que han reflejado los acontecimientos producidos en el país en las distintas épocas de su corta historia. Y es en este sentido que la música de mis cuentos acompaña a los personajes, forjando e influenciando su identidad, apoyándose en ese lenguaje tan vivo y cambiante que tenemos en la isla. En ese aspecto, los menos expertos en el lenguaje encontrarán un diccionario de términos al final del libro y si después algo no les queda claro, se lo imaginan. A través de sus páginas conocerán a Adalberto y a Orlando, tocando su música por los pasillos del metro y en múltiples cuchitriles hasta conseguir sus papeles y marchar de gira a Nueva York. O las clases de saxofón de Mongo, esperando convertirse algún día en descargador de inspiraciones por los garitos del Madrid alternativo. O las vicisitudes de un cantante acosado que mientras canta comprueba la insensibilidad de unas personas que solo piensan en divertirse. También encontrarán un tributo a nuestra música santera y la magia de sus cánticos y descargas y de cómo los orichas, al igual que las meigas, no existen, pero a verlos, haylos, y su potencia nos lleva y nos trae sin conocer distancias. Pero existe otra música que es consustancial con todo exiliado cubano y que gira en torno a mantener intacto el recuerdo de su patria. Así conocerán a Donato, ya con años de exilio a cuesta, tratando de explicarle a Donatico, su hijo, lo que es Cuba más allá de la memoria idealizada de éste. Sobre todo, cuando un día, sin apenas esperarlo, su hijo le pregunta: «Papi, ¿en Cuba hay mangos?». Visitarán también los timbiriches y restaurantes de comida criolla que rompen el tipismo madrileño y le dificultan a una productora al realizar un documental de la Comunidad de Madrid. O la historia de esa familia afecta al régimen que, disfrutando del paseo en una embarcación, termina encallando en las costas de Cayo Hueso tras vivir una inesperada tormenta en el estrecho de la Florida. Y tantas otras historias contadas con ese tono, perdón por la palabreja, jodedor, que tiene el cubano cuando cuenta sus desgracias como quien cuenta un chiste en una tertulia de amigos. Las historias se desarrollan tanto en Cuba como en España y Estados Unidos. Este es un concepto importante en el exilio cubano, solo comparable a la diáspora judía y a la inefable emigración gallega. Siempre encontrarán a un judío, a un gallego y a un cubano en cualquier parte del mundo a la que viajen. Y si no escarban mucho, puede que coincidan las tres cosas en una sola persona. Además, estas historias giran en torno a la ya comentada de la música y esa actitud jocosa que muestra el cubano ante los problemas más insoslayables, de sangrar hacia adentro mientras exhibe al mundo una imagen de alegría rayana en la más irresponsable despreocupación. Otra cuestión que quisiera apuntar son los juicios de valor que surgen en los cuentos. Algunos pueden resultar un poco fuertes para los lectores de los países de acogida, pero están basados en comentarios y opiniones de muchos inmigrantes y exilados, tal vez dichos en momentos de mayor desesperación. Un exilio, una emigración, nunca es una cuestión fácil, pero que están ahí y que debemos escuchar como terapia integradora. Además, no quise edulcorar ni disfrazar la cotidianeidad cubana, esa imagen falsa que el exterior ha creado sobre las poltronas de sus comodidades, pero que difiere en mucho con lo que en realidad es. Es en esto en lo que me gustaría hacer hincapié. Lo que más destaco del libro es el modo de mostrar desde dentro las experiencias
y los distintos puntos de vista expuestos siempre lejos de los tópicos a los que muchos, no me cabe la menor duda, os habéis hecho del cubano estándar.